Buenos días, tardes o noches cuando estén viendo este video. Nosotros somos del grupo 2 y vamos a hablar sobre las dictaduras militares y grupos subversivos en América Latina. A continuación, vamos a hablar sobre ellos. Sus objetivos generales eran generar un conocimiento entero de las facetas que tiene el Estado para desmantelar que somos sus marionetas. Sus objetivos específicos era obtener la facilidad de poder realizar ensayos tocando este tema más a fondo, obtener un conocimiento minucioso de las diferentes formas de vida y los grupos subversivos. A continuación vamos a hablar sobre los principales grupos eh, dictatoriales y los grupos subversivos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del Sendero Luminoso, que fue un partido comunista muy popular en Perú, que también fue revolucionario y organizó armadas marxistas, leninistas, maoístas, y también fue fundado en 1970. También Sendero Luminoso desató la denominada época del terrorismo en Perú. También fue llamada Armado Interno, del cual participó como principal agente, empleando tácticas terroristas contra el orden democrático en Perú durante la Operación Victoria. Desde ese entonces no se ha tenido actualizaciones esporádicas. También Sendero Luminoso posee una doctrina en el pensamiento Gonzalo. Su ideología y tácticas han tenido influencia sobre grupos insurgentes de corte maoísta, como el Partido Comunista de las Filipinas, el Partido Comunista de Nepal, que también fue maoísta, y organizaciones afiliadas al Movimiento Revolucionario Internacional. También esta se caracterizó por tener una alta proporción de mujeres, cosa que no se veía en todos los grupos subversivos, ya que la mayoría eran hombres. También en el Sendero Luminoso, el 50% de los combatientes y el 40% de los comandantes eran mujeres. También ha sido ampliamente condenado por organizaciones nacionales e internacionales por su excesiva brutalidad. Yo les voy a hablar sobre un grupo subversivo muy importante que es el Movimiento 26 de Julio, también conocido como M26, de Cuba. Este movimiento de carácter político y militar fue iniciado por Fidel Castro en 1953 con la finalidad de deponer a Fulgencio Batista, dictador de Cuba. El 26 de julio de 1953 llevarían a cabo el asalto al cuartel Mondacada, que en Santiago de Cuba, acto que tomarían su nombre. El asalto fracasó y sus cabecillas fueron hechos prisioneros. Fidel Castro logró la amnistía en 1955, tras lo cual organizó en la clandestinidad el M26 el 12 de junio del mismo año. A finales de 1956, procedentes de México, los líderes del grupo entraron clandestinamente a la isla, estableciendo su cuartel general en la Sierra Maestra, desde donde comandaron la lucha armada que terminaría con el derrocamiento de Batista, el fin de año de 1958. Bueno, no debemos olvidar a los tupamaros que para comprender la aparición de una organización clandestina en la década de los 60 es necesario describir brevemente el marco histórico en el cual se desarrolló. Uruguay por mucho tiempo fue categorizada como la Suiza de América. Esto tuvo varias razones, ya que era un país con menos de 3 millones de habitantes, también con una densidad demográfica de unos 16 habitantes por kilómetro cuadrado, con población integrada en su mayor parte por descendientes de inmigrantes europeos. Eso además dio de hecho un peso a los elementos culturales de europeizantes, los cuales marcó una gran diferencia con el resto de América Latina. De fuertes influencias afroindígenas también fue. También en el Uruguay la cuestión indígena fue saldada en el siglo pasado con el exterminio de la población aborígena. Más allá de esa población, revistó en los ejércitos artillistas y se mixturó con la población de campaña, lo que hizo que la influencia de lo indígena en la nacionalidad se expresara de manera muy poco ostensible, pero tampoco nada despreciable.
También la economía de Uruguay tiene su principal fundamento en el campo. No hay, por lo tanto, la única fuerte riqueza es la tierra. En el Uruguay el principal rubro económico es la ganadería y esta se sigue practicando de forma excesiva y con pasturas naturales. De esta manera, el máximo de animales que puede soportar el campo uruguayo es de 9 millones de cabezas de ganado vacuno. A continuación vienen las FARC. ¿Qué son las FARC? FARC son las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como tal, son un movimiento guerrillero de tendencia ideológica marxista-leninista que tiene como objetivo la toma del poder político en Colombia. Las FARC se formaron en 1964 como consecuencia de la sustitución de violencia en Colombia, de la situación de violencia en Colombia, destacada a partir de 1948 con el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán y Bogotazo, que dieron lugar al sufrimiento de diversos grupos subversivos, inspirado en ideales de izquierda radical, y desde entonces han sido uno de los más fuertes componentes del conflicto armado en Colombia, junto con otros movimientos como el ELN, el M-19 y los paramilitares. Luego de la séptima conferencia, las FARC, celebrada en mayo de 1982, las FARC se rebautizará adicionando su nombre las siglas EP, que significa Ejército del Pueblo. Las FARC operan principalmente en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela y son acusadas de financiarse de actividades delictivas como el narcotráfico, los secuestros y la extorsión. Bueno, también debemos hablar sobre la historia de Frente Farabundo Martí, que durante 40 años, de 1930 a 1970, este partido de El Salvador fue la única organización de izquierda que luchó por los ideales de la democracia, de la justicia y sobre todo la autodeterminación nacional. La lucha por estos ideales cobró un gran impulso en los años 70 con el nacimiento de las fuerzas populares de Liberación Farabundo Martí, también del Revolucionario del Pueblo, RP, en marzo de 1972, y también la Resistencia Nacional como decisión del PRS. En mayo de 1975, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, también el multifacético proceso de diferentes formas de lucha armada, política, electoral y económica y social, desplegadas por separado por cada una de las 5 organizaciones durante la segunda mitad de los 70, aceleró la maduración de las crisis nacionales, la cual, junto con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979, y el estallido de la situación revolucionaria tras el golpe del Estado del 15 de octubre de 1979 y la posibilidad de resolver el problema del poder fueron factores objetivos que estimularon la necesidad, la unificación de la izquierda revolucionaria. Este partido fue muy caracterizado ya que fue el primer partido que impulsó a los demás para luchar por sus derechos. También les voy a hablar sobre el paro de carajo, que bueno, la sociedad ecuatoriana y sobre todo los sectores populares vivieron un desencanto importante a raíz de las esperanzas generadas por el retorno a la democracia en 1979 y por un estilo a una propuesta de Estado novedosa para el país, que fue impulsada por el candidato ganador Jaime Roldós, muerto poco después en circunstancias cuanto menos sospechosas. Los primeros pasos del gobierno sucesor de Osvaldo Arturo, que se dio a las presiones oligárquicas y despertaron en varios grupos sociales, sobre todo obreros, campesinos y estudiantes, fuertes ánimos rebeldes. Basta recordar los numerosos paros nacionales con masivas protestas ciudadanas. También aquella efervencia no podía ser liderada por una izquierda fragmentada, más concentrada en disputas por espacios mínimos de poder que en una convocatoria amplia y unitaria y rebelde, también un grupo de disidentes de esa práctica inocua
proveniente de varias de esas agrupaciones y otros independientes por una clara vocación luchadora. También está la Revolución Sandinista. La Revolución Popular Sandinista, también llamada Revolución Sandinista, fue el proceso ocurrido en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así en memoria de Augusto César Sandino, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercer Somoza, Anastasio Somoza Debayle, sustituyéndolo por un gobierno de perfil progresista y de izquierda. La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a finales de los años 1950 del siglo XX, se intensifica significativamente en 1978, a raíz del asesinato del director del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro. El nuevo gobierno, controlado por FSLN, con presencia socialdemócrata y socialista, marxista-leninista, y con una gran influencia de la teología de la liberación, trató de introducir reformas a los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y reparto de la tierra que el país sufría. Dichas reformas lograron avances significativos reconocidos internacionalmente. Bueno, en conclusión, debemos agradecer a las dictaduras, ya que gracias a, se podría decir, a las injusticias que hicieron despertar un acto de rebeldía en muchos estudiantes, obreros y campesinos. También debemos agradecer a los grupos subversivos como el movimiento guevarista, que es de Ecuador, y al Faro y de Carajo, ya que permitieron que muchas personas puedan hacer cumplir sus derechos, tanto campesinos como trabajadores en la ciudad. Es importante hablar de la Acción Libertadora Nacional. La Acción Libertadora Nacional fue un grupo guerrillero activo durante la dictadura militar en Brasil, en los años 1964 a 1985. La ALN tuvo su origen en la expulsión del exdiputado Carlos Marighella del Partido Comunista de Brasil, PCB, en 1967. El PCB expulsó a Marighella debido a su asistencia a una conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad en La Habana, Cuba. El grupo comenzó a gestarse en 1964, describiendo a su ideología como un marxismo helescético, además de describir que la táctica marxista debe ser exacta y estrictamente una táctica de vanguardia, una táctica de combate, pero aceptando que en la práctica a la teoría los resultados pueden variar. Además, criticaban a la clase alta brasileña, tachándola de querer tener una sociedad que sea dócil y moderna para no asustarlos, además de negociar con la burguesía su benevolencia y su consentimiento para la acción. Para el periodista Luis McClough, la ALN era la organización más estructurada de la guerrillera urbana y también fue aquella en la que el número de mujeres vinculadas era proporcionalmente mayor que en otras organizaciones. La mayoría de sus activistas eran estudiantes que constituyeron la primera línea de organización de los 4 secuestros de diplomáticos llevados a cabo en la historia del país, que logró liberar a 15 prisioneros políticos, además de ganar un gran protagonismo en prensa, publicitando la sigla de la organización y la idea de la lucha armada. A la conclusión que llegué fue que los grupos subversivos tienden a derrocar a las estructuras de autoridad e intervenir los valores y principios sobre los cuales se fundamenta un sistema o régimen. Es decir, que buscan que todo sea igualitario. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las dictaduras militares. Para empezar, hay que saber qué es una dictadura militar.
Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un golpe de Estado que trató de destitución de un gobierno y sus poderes, como por ejemplo la dictadura de nuestro Ecuador. En el 15 de febrero de 1972 fue ejecutado un golpe de Estado dirigido por un oficial de la Armada de Ecuador, el entonces comandante Jorge Quirolo Gómez, pero que llevó finalmente al general Guillermo Rodríguez Lara al poder durante la madrugada. El golpe se realizó en la ciudad de Guayaquil sin que se produjeran hechos de violencia relevantes. El despliegue militar fue mínimo y pasó prácticamente inadvertido para la población y la Guardia Militar de la ciudad. La operación se realizó al anochecer del martes del carnaval, por lo que mayor parte de la población estaba distraída por los festejos, incluidos los efectivos de la Brigada de Infantería número 5 del Guayas, encargada de la seguridad y que estaba situada relativamente cerca del centro de la ciudad, encontrándose solo unos pocos soldados y un oficial de guardia presente. Ahora vamos a hablar acerca de las dictaduras militares, empezando con la dictadura militar de Alfredo Stroessner, también denominado estronato, el estronismo o coloquialmente la dictadura. Fue un régimen dictatorial establecido en Paraguay durante gran parte de la seguridad militar del siglo XX, en el que durante un periodo de prácticamente 34 años y 172 días, entre el 15 de agosto de 1954 y al 3 de febrero de 1989, Paraguay fue gobernado por el general de ejército Alfredo Stroessner. Ha sido una de las dictaduras más longevas del mundo, de las cuales se tiene registro del siglo XX, sino también ha sido la dictadura sudamericana más larga de la historia y la tercera más larga de Latinoamérica. Solo detrás de Fidel Castro de Cuba, que duró 89, 49 años, y Porfirio Díaz de México, que duró 34 años y 178 días. La dictadura de Uruguay comienza el 27 de junio de 1973 con el apoyo de las Fuerzas Armadas del presidente Juan María Bordaberry y un golpe de Estado disolviendo al Parlamento y reemplazándolo por un Consejo de Estado. La presidencia del Consejo de Estado fue ocupada inicialmente por Martín Echegoyen, pero tras su muerte en 1974 pasó a ser ocupada por De Micheli. En junio de 1976, las desavenencias entre Bordaberry y los militares generaron la crisis política que culminó con la remoción del presidente y la designación el 12 de junio de Alberto De Micheli para ocupar la primera magistratura. Su primera medida fue el dictado de 2 decretos constitucionales. Los actos institucionales unidos por el acto institucional número 1 se suspendió la convocatoria de elecciones generales prevista en el artículo 77, inciso 9 de la Constitución. Por el acto institucional número 2 se creó el Consejo de la Nación, tampoco previsto por la Constitución, dándole poderes para designar al presidente de la República, al presidente y miembros del Consejo de Estado y miembros de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Corte Electoral 3. Dictadura militar en Brasil. Se suele emplear los términos dictadura militar en Brasil, Quinta República Brasileña o simplemente dictadura militar para referirse al periódico histórico iniciado en Brasil con el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que derrocó al gobierno democrático del presidente João Belchor e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar de Castelo Branco, y finalizado con la victoria electoral del Movimiento Democrático Brasileño, asumiendo José Sarney como primer presidente civil el 15 de marzo de 1985. A pesar de la terminología empleada para referirse al periodo histórico, así como el régimen político implantado durante la misma, la dictadura brasileña solo tuvo un breve periodo de 167, en el que el sistema político mantuvo el carácter del régimen netamente militar. Sigo con la dictadura de Argentina. En el 24 de marzo de 1976 encabezó junto a Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti el golpe de Estado que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, disgregó a los partidos políticos, persiguió a los opositores y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de provocar
un conflicto armado, la dictadura canceló la Operación Soberania por motivo de intervención oportuna del Papa Juan Pablo II. El 29 de marzo asumió la presidencia de la nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981 al cumplir el periodo presidencial de 5 años establecido por la Junta Militar. Dictadura militar en Bolivia. Las dictaduras militares llevaron a cabo una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de industrias de las minas de estaño a las inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966, René Barrientos fue elegido como presidente ya como civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En octubre anunciaron haber derrotado a los rebeldes en el lugar próximo a la provincia Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara, siendo un poco ejecutado. Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969, que sacudieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, y en agosto de 1971 el general Banzer llegó al poder. El régimen de Banzer viró rápidamente desde la posición relativamente moderada a una de las mayores represión, suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. Y en 1978 Banzer dimitió y una junta militar se hizo con el poder. A comienzos de las décadas de 1980, el fuerte crecimiento económico de la década anterior, que había sido sostenido por altos precios del estaño en el mercado mundial, dio paso a la crisis. La caída del precio de minera y de mala administración de los regímenes militares había dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación devastadora y un descenso de los ingresos por exportaciones. La dictadura militar de Chile. La dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, fue el régimen dictatorial militar establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Y por extensión se conoce así el periodo de la historia chilena que en dicha dictadura estuvo vigente. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y Orden estuvieron una junta militar de gobierno presidida como el comandante jefe del ejército Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la Junta estuvo conformado en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Ley y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y caribeños, respectivamente, aunque originalmente tuvo un neto carácter militar. Con el paso de los años fue incorporándose colaborando con civiles al gobierno. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, hasta 1987, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional, sustituyendo por una junta militar de gobierno, y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en sistemas de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. Sumado a la anterior, la medida sancionatoria que afectó al mayor número de opositores fue el éxito político, con más de 200.000 personas en total expulsados y autoexiliados con sus familias, lo que representa el mayor movimiento emigratorio de la historia del país. Para terminar con la dictadura de Colombia, Laureano Gómez seguía teniendo influencia protagónica en el gobierno, que se tradujo en la propuesta de una reforma constitucional
y en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que debía empezar a discutir el 15 de junio de 1953 el proyecto de reformas presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales. La Asamblea no se puede instalar hasta el 13 de junio. El general Rojas Pinillas, quien era el comandante de las Fuerzas Armadas, asumió el poder tras un golpe de Estado pacífico ese día. Según los historiadores, Rojas asumió el mando con el apoyo del expresidente Mariano Ospina, quien lideraba a la facción progresista del partido contraria a Gómez. En conclusión, en algunos países estuvo bien las dictaduras militares, pero en otros no, como en el caso de Chile, que Chile, dirigido por Alfredo Stroessner, causó el verdadero terror en este país. Aparte de eso, eliminó a demasiadas personas que no estaban apoyándolo y aparte si alguna persona se rebelaba, lo callaba o si no, lo mandaba a desaparecer. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta información sobre las dictaduras militares y los grupos subversivos. Esperamos que les haya gustado. Somos del grupo 2 y gracias.